Saludos a todos, estamos nuevamente en la semana número 4, en la actividad número 3 con el tema medidas de tendencia central y de dispersión. Este tipo de medidas están constituidas por un valor promedio que representa a un conjunto de datos. Entre estos valores tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a analizar el primer ejemplo. Se ha aplicado un test de satisfacción en el trabajo a 70 empleados de un colegio, obteniéndose la tabla de datos adjunta. Ahí podemos apreciar la tabla. Tenemos los intervalos de 38 a 44, de 44 a 50, de 50 a 56, de 56 a 62, de 62 a 68. Bueno, y tenemos también ahí la frecuencia absoluta de la clase mediana, que estos son los valores que ya nos dan, 7, 8, 15, 22 y 18. Ahorita vamos a determinar la media aritmética, la moda y la mediana. Determinar la media aritmética. Aquí podemos nuevamente observar la tabla que nos da en este caso la guía. Tenemos los intervalos que están de 38 a 44, de 44 a 50, de 50 a 56, de 56 a 62, de 62 a 68. Y aquí tenemos la frecuencia absoluta de la clase, que nos muestra aquí de cada intervalo tenemos una frecuencia absoluta, que en este caso es 7, 8, 15, 22 y 18. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es ubicar en intervalos los valores que están aquí, y aquí donde dice frecuencia absoluta de la clase mediana lo ubicamos tal como está aquí al frente. Entonces, en el caso de que la tabla le aparezca a usted vacía, simplemente lo que va a hacer es ubicar estos valores tal como se indica, ¿no? Una vez que ya tenemos esto, sumamos lo que es la frecuencia absoluta y nos da la suma total, ¿no? Bueno, cabe recalcar que dentro de los intervalos tenemos lo que es límite inferior y límite superior. Límite inferior siempre van a ser los que están en el lado izquierdo y límite superior los que están en el lado derecho. Ahora, ¿cómo sacamos la marca de clase? Simplemente debemos de sumar estos valores que están en el intervalo, 38 más 44, y lo dividimos para 2 y obtenemos la marca de clase. Más o menos así quedaría: 38 más 44 es igual a 82, y este 82 va dividido para 2, que me viene a dar un total de 41. De igual manera procedo con el siguiente valor. Sumo 44 más 50, que me da 94, y 94 lo divido para 2, me da 47. De la misma manera procedo para el siguiente valor, el siguiente intervalo, 50 más 56, que sería 106, dividido para 2 nos da 53, y luego procedemos con los demás valores. Una vez que ya tenemos la marca de clase, es necesario encontrar ahora la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, simplemente hacemos el siguiente procedimiento. Este 7 lo ubicamos aquí y pasa igualito. Luego que hacemos esto, ahora sí hacemos de manera diagonal una suma y decimos 7 más 8 me da 15. Luego sumamos 15 más 15 me da 30. Y luego sumamos 30 más 22 me da 52, y luego sumamos 52 más 18 me da 70. De esa manera encontramos la frecuencia acumulada. Ahora aquí nos pide hacer una multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces vamos a multiplicar estos dos valores. Vamos a ubicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces sería 41 por 7 me da 287. En el siguiente valor, 47 por 8 me da 376. En el siguiente valor, 53 por 15 me da 795. Y en el siguiente valor, 59 por 22 me da 1298.
y en el siguiente sería 65 por 18, que me da 1170. Sumamos todo esto de aquí y me da 3926. Luego venimos a la siguiente fórmula y tenemos aquí la marca de clase, pero elevada al cuadrado por la frecuencia. Entonces, esta frecuencia absoluta es la que vamos a multiplicar aquí. Entonces, multiplicando dos veces, la marca de clase sería 41 por 41 y multiplicado por 7. Aplicando la fórmula que está ahí, me quedaría de esta manera. 41 por 41 es igual a 1681 por 7. Entonces, dos veces se multiplica la marca de clase y lo multiplicamos por la frecuencia, ¿no? Y me da un total de 11.767. De la misma manera aplicamos en la segunda fila. Aquí nos da un valor de 17.672. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, multiplicaríamos dos veces 47 por 47, el resultado que obtengo lo voy a multiplicar por 8, y ahí me da esta cantidad. Acá aplicamos lo mismo, y en todo nos va a dar, y luego sumamos, ¿no? Una vez sumado ya tenemos el valor aquí, y una vez que ya hemos resuelto esta operación, vamos a aplicar la fórmula de la media aritmética. Entonces, la media aritmética me dice solamente que sume el total, es decir, el total que he obtenido de la marca de clase con la frecuencia. Entonces, este total que está aquí, 3.926, lo vamos a dividir para la frecuencia, para n, para 70 sería, ¿no? Entonces, procedemos a reemplazar la fórmula y nos quedaría esta cantidad, 3.926 dividido para 70, y nos da como resultado 56,08. Esa sería la media aritmética. Luego pasamos a la moda. Con la misma tabla trabajamos para encontrar la moda. Aquí es importante conocer qué significa cada uno de estas variables que observamos aquí. LI significa límite inferior de la clase modal. Tenemos la C, que es amplitud de los intervalos. Tenemos la D1, que es diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y de la clase anterior. Y tenemos D2, que es diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y de la clase siguiente. Listo. Buscamos la clase modal de la mayor frecuencia y aplicamos la siguiente fórmula. Esta fórmula es la que vamos a aplicar para encontrar la moda. Entonces, vamos aquí a encontrar el límite inferior. Para poder encontrar el límite inferior en esta tabla, es necesario que nos ubiquemos primero aquí donde está la frecuencia y debemos buscar el número que tenga el mayor número, se podría decir. Entonces el mayor número es 22, por eso me debo ir aquí, y aquí vamos a distinguir que tenemos del lado izquierdo es límite inferior y el lado derecho es límite superior. Entonces nos pide encontrar aquí el límite inferior. Como es el límite inferior y el que tiene el número más alto está en esta fila, por lo tanto nos vamos aquí y sería el 56. Entonces eso iría aquí, 56 más C, que es la amplitud de los intervalos, y la amplitud la encontramos aquí. Es como decir 62 menos 56, que me va a dar 6 de resultado. Entonces vamos aquí a ir ubicando las cantidades, y aquí tenemos diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal y de la clase anterior. Entonces aquí la clase modal, o de la frecuencia absoluta la clase modal, me dice que es la anterior. Como estoy aquí en esta fila, la frecuencia, estamos hablando de esta, sería esta, 15. Estamos aquí, es la
clase modal y de la clase anterior. Entonces sería 15 y debajo también tenemos la misma, sería 15 más la D2, que significa diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal y de la clase siguiente, que sería 18. O sea, de este de aquí inferior es 15 y de este de aquí superior es 18. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a ver cómo nos quedaría. Y ahí tenemos. Entonces, ahí reemplazando los valores sería 56 más, aplicando la fórmula, ¿no? Vamos reemplazando, 56 más, ¿cuánto era la amplitud? Decíamos que 62 menos 56 me da 6, por eso le ubicamos 6 y ubicamos el signo de multiplicación, que es un punto, y aquí tenemos la D1, que es la diferencia de la frecuencia absoluta, que partimos de aquí, sería 22 menos 15, y acá tenemos la mismita D1, es la misma que está acá, por eso buscamos 22 menos 15, más, aplicando la fórmula, tenemos aquí la diferencia entre la frecuencia absoluta de clase modal y de la clase siguiente. Entonces, la clase siguiente, ¿cuál es? El 18, el que sigue. Entonces aquí tenemos el 18 que está acá y el 15 el que está acá. Luego simplemente vamos a ejecutar la operación matemática y nos queda, resolvemos esta parte de aquí, 22 menos 15 me da 7, luego acá 22 menos 15 me da 7, más 22 menos 18 me da 4. Seguimos, vamos aquí, me queda 56 más 6, recuerden que vamos a resolver primero esto, y sumamos estos dos valores que me da 11. Ahora tenemos que dividir el 7 para el 11 y que me queda 56 más 6 multiplicado por 0,636. Vamos a multiplicar estos dos ahora y me da esta cantidad y lo sumamos más el 56. Y por lo tanto la moda es 59,8181. Ahí hemos encontrado la moda. Entonces esto es lo que debemos aplicar para realizar nuestras actividades. Vamos ahora a encontrar la mediana. Para encontrar la mediana debemos aplicar esta fórmula. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar el límite inferior de la clase mediana. ¿Cuál es el límite inferior de la clase mediana? Pues aquí debemos de tomar en cuenta que los del lado izquierdo son límite inferior y los del lado derecho son límite superior. Para encontrar el límite inferior nos ubicamos en la frecuencia y buscamos el número más alto. Entonces ya lo dijimos en antes, es el 22 y aquí nos ubicamos en esta parte de aquí. El límite de esta fila, el límite inferior es 56. Entonces aquí sería 56 más C, que viene a representar la amplitud. Entonces 62 menos 56 me da 6. Entonces aquí sería 56 más 6. N, que es el total, que vendría a ser 70, lo dividimos entre 2. Y menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Ojo que esta frecuencia absoluta acumulada no es esta, es esta. Esta tiene F minúscula y esta tiene F mayúscula. Entonces, como estamos en esta fila y me dice clase anterior, me voy a esta de aquí, pero me tengo que venir aquí. Entonces, a este es la fila que he venido. Por eso la fórmula dice menos 1, o sea, como que menoramos una fila. ¿Listo? Y sobre Fi, que viene a ser frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces, este Fi, este sí vendría a ser, en este caso, vendría a ser este, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar los valores y nos quedaría de esta manera. Ahí tenemos 56 más 6 multiplicado 70 dividido para 2 y menos los 30 que les nombré dividido para la frecuencia absoluta de la clase mediana, que me da 22. ¿Listo?
procedemos a resolver la operación matemática. Hacemos primeramente la división de esto y me quedaría 70 para 2, me da 35. Lo demás lo mantengo. Ahora voy a resolver esto de aquí y me queda 35 menos 30, me queda 5 sobre 22. Y esto lo sigo manteniendo. Ahora hago la división de aquí y me queda 0,23. Ahora multiplico esto por esto, esto lo mantengo y una vez que hago la multiplicación lo sumo con esto y me da como resultado 57,36. Listo, ahora sí tenemos las actividades que vamos a realizar. Te retamos a resolver los siguientes ejercicios en tu cuaderno, una hoja. Se realizó un estudio para determinar el número de abdominales que son capaces de realizar una serie de deportistas tras un intenso entrenamiento. Los datos correspondientes a 50 deportistas son los siguientes. Aquí tenemos abdominales y tenemos aquí una frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces aquí tenemos 13, 11, 15, 7 y 4. Entonces esto va en frecuencia absoluta de la clase mediana, es decir, estos valores los van a ubicar aquí más o menos les doy una idea de cómo tiene que quedar la tablita. Entonces esta es la actividad que deben de resolver ustedes. Pienso que para octavo sería necesario solo hacer el promedio de abdominales, sacar el promedio que vendría a ser la media aritmética, sería para octavo. Y para noveno y décimo si pueden hacer ellos los tres, incluso el valor de la mediana y el valor de la moda. Entonces en este caso, bueno, lo he ubicado así, pero noveno y décimo podría ser todo, ¿no? Entonces más o menos le doy la idea para que pueda hacer sus actividades. Eso sería todo en cuanto a las actividades. Tu imaginación es muy importante para este proyecto. Estamos en el proyecto 6 de la semana 4. Realizas tus actividades como te lo solicita tu docente. No olvidemos las medidas de bioseguridad y medidas de autocuidado. Muchísimas gracias.